Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta una colaboradora continua de consulta participativa y orientadora de todos ustedes, amigos, en materia de salud, en materia de todo lo que tiene que ver con las patologías del corazón. Nos referimos a la doctora Claudia Almonte, cardióloga, ecocardiografista. Bienvenida a su casa, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por crear sobre todo ese espacio para llegar a la población dominicana y llevar consejos de salud cardiovascular. Muchas gracias. Así es, doctora, ese es el leitmotiv de estas consultas, orientar a todos nuestros amigos que nos siguen tanto en la televisión como en las redes sociales. Doctora, ese corazón de amor, de madre, de hija, de tía, sobrina, abuela, ese corazón de la mujer. Dígame, doctora, las patologías del corazón en la mujer. Sí, es importantísimo este tema porque fíjese que históricamente, o sea, siempre se le daba mucho más relevancia a las enfermedades cardiovasculares en el hombre. Pero sin embargo, en el tiempo surgió el interés por la aparición de la enfermedad cardiovascular en la mujer, dando una data de que una de cada 4 mujeres fallece por enfermedad cardiovascular. No aquí solamente en República Dominicana, a nivel mundial. Siempre desde niñas, adolescentes, nos llevan al ginecólogo y eso está bien, porque nos llega la primera menstruación, porque nos van preparando desde el punto de vista ginecológico, pero sin embargo, la salud cardiovascular está echada a un lado hasta la etapa quizás ya muy añosa. Pero interesantemente han surgido el conocimiento de factores de riesgo, incluso desde la adolescencia, por ejemplo, el detectar ovarios poliquísticos, el tener una primera menstruación muy temprana o muy tardía, ya son factores de riesgos favorecedores a enfermedad cardiovascular en la adultez. Posteriormente, ya en la juventud, después de los 20 años, en ocasiones lo vemos antes, la etapa de la gestación. La etapa de la gestación viene también a conllevar un factor de riesgo cuando se presentan trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional y posterior al desembarazo, igual ese riesgo persiste. Existen también factores que han surgido nuevos. Existen factores que nosotros compartimos con los hombres, como son el fumar, sedentarismo, el sobrepeso, ¿verdad? Tenemos también el colesterol elevado, la diabetes, la genética familiar, pero existen factores únicos. Ya mencioné la gestación, pero está también la violencia intrafamiliar, está, por ejemplo, el tener un antecedente de una muerte de su madre en etapa temprana, es importante conocer. No sé si ha escuchado por ahí el síndrome del corazón roto que ocurre más frecuente en nosotras. Esto no es necesariamente por el amor o el desamor, mejor dicho, sino que es un periodo donde la paciente hace el cuadro como si fuera un infarto. Cuando se hace cateterismo, sus coronarias están sanas y lo que se evidencia es un trastorno de la contractilidad del músculo cardíaco y puede entrar en falla cardíaca. Esto es debido a duelos importantes, que bien puede ser amoroso, pero la pérdida de un hijo, de un familiar, de un esposo, impactos como un atraco, que eso lastimosamente lo estamos viendo en nuestro país, y todo esto pudiera conllevar a una serie de factores que, por supuesto, además del estrés, que ya se ha aunado como factor de riesgo cardiovascular, a potencializar eventos cardiovasculares y desencadenar enfermedades que pueden llevarnos a la muerte, de hecho, de manera temprana. Doctora, ¿es cierto que las mujeres son más propensas que los hombres a tener una enfermedad cardíaca silenciosa? Sí, por supuesto que sí. La enfermedad cardiovascular en nosotras cursa de manera en ocasiones distinta.
Por ejemplo, el típico infarto no hace el clásico dolor de pecho necesariamente como lo hace el hombre, que es un dolor opresivo, muy característico, irradiado al brazo izquierdo. A veces el infarto en las mujeres puede simplemente ser una sensación de disconfort, fatiga, sudoración, dolor en la boca del estómago, epigastrio, como nosotros le llamamos un anugo, sensación de anugo o sensación de que le aprieta en el cuello, dolor en la mandíbula, dolor irradiado a la espalda, al brazo izquierdo. Síntomas como inespecíficos que si la paciente no va a tiempo a la emergencia o llama a su médico, puede pasar desapercibido un infarto o puede crear, por supuesto, una muerte súbita. En las mujeres y en los hombres también, la hipertensión le llama la enemiga silenciosa. Eso es para ambos sexos. Por ejemplo, usted puede andar por ahí con la presión súper elevada en 200 sobre 100 y no tener síntomas. Entonces, en las mujeres tampoco es exenta. La hipertensión es una de las principales causas de enfermedades de enfermedad cardiovascular, sobre todo de falla cardíaca. Entonces, la hipertensión es la número uno. Le sigue también lo que son las arritmias, accidente cerebrovascular, falla cardíaca, por supuesto, valvulopatías, que son enfermedades adquiridas o congénitas de nuestras válvulas y que pueden descubrirse en la adultez. Siempre es importante, y hago el llamado a propósito de este programa, de que debemos hacer una evaluación cardiovascular incluso desde la adolescencia. Hay adolescentes que se le detectan tanto arritmias como anatomías congénitas anormales y que si son detectadas a tiempo pueden evitar en la adultez una muerte súbita, de hecho, antes de los 35 años. Hoy en día vemos cómo la población está alarmada por todos los jóvenes que fallecen y que lo hacen de hecho súbitamente. Se habla del COVID, se habla de la vacuna, pero sin embargo estamos viendo cada vez más los factores de riesgo que desencadenan en esas enfermedades o patologías y eventos. Por ejemplo, la obesidad, el estrés, el antecedente familiar, la genética de padres que murieron jóvenes y fue de infarto o de falla cardíaca o cardiopatía. Y sin embargo, son pacientes que hacen eventos o manifestación de enfermedades más tempranas que lo hicieron sus padres. Siempre hago el llamado a hacer evaluaciones tempranas, adolescentes, jóvenes. Usted que nos está viendo, a la edad que tenga, hacerse una evaluación cardiovascular. O sea, doctora, fíjese qué interesante eso que usted nos dice. En la mujer, no necesariamente, porque una de las principales alarmas del infarto en el hombre es el clásico ardor en el pecho, el dolor en el pecho, y si se siente y no es fulminante la situación de el dolor en el brazo. En la mujer, estos síntomas no son comunes en un proceso de infarto. No, no son comunes. En muchas ocasiones una mujer, de hecho, históricamente en las emergencias, a veces un infarto era pasado como una simple histeria de una mujer. Se le empezaba a preguntar que si estaba peleada con el esposo, que si estaba nerviosa, que si tenía situaciones con su familia, con el novio. Y en ocasiones era despachada y con un evento cardiovascular. No se le hacía el protocolo. Existen estudios científicos que avalan que la mujer era menos intervenida desde el punto de vista de hemodinamia ante un infarto, no era detectado a tiempo, eran despachadas en las emergencias. Hoy en día eso ha mejorado enormemente. Se ha hecho una conciencia a nivel de todas las emergencias del mundo, diría, de que no importa el sexo, lo correcto es hacer un protocolo ante alguna molestia inespecífica, un disconfort, un electro, un eco, enzimas cardíacas, ver realmente que esa paciente no esté teniendo un síndrome coronario agudo, que puede ser un preinfarto como la angina o que puede llegar de hecho a un infarto, una angiotomografía, que es un estudio con contraste que en ocasiones en las unidades de dolor de pecho se realizan para descartar que exista una arteria tapada importantemente si el cuadro no es muy clásico, por supuesto.
La molestia en la mujer no necesariamente viene acompañada de ese dolor opresivo, como con un elefante o un bloque te está aplastando, como en el hombre, que es más agresivo. Existen teorías y de hecho se han visto que las coronarias de nosotras son más pequeñas, la anatomía cardíaca quizás traduce el que esos síntomas no sean tan clásicos como en el hombre. Doctora, tenemos una amiga que nos encomendó una pregunta y tenemos que hacérsela. Hablando de las patologías cardíacas, de las enfermedades cardíacas en la mujer, esta amiga dice que ella sufre eh, casi a diario palpitaciones durmiendo y se siente cuando está en reposo y se siente el corazón acelerado y dice que se siente a veces como si se estuviera asfixiando. ¿Qué es? Porque ella ha asistido a chequeo y en los electros no le han diagnosticado ningún tipo de lesión ni ningún tipo de patología. Súper bueno ese caso. Un electrocardiograma de 1 minuto en la consulta no me va a descartar una patología cardiovascular. O sea, lo correcto es hacer un eco, que es una sonografía del corazón, que ve tu corazón, el tamaño, las válvulas, la función, pero también un holter de 24 horas para detectar qué es lo que está haciendo cuando esa paciente tiene esos síntomas. Existe también el estrés, la ansiedad o el haber tomado mucho café durante el día o alcohol la noche previa que te puede despertar en la madrugada con esos síntomas. Pero si no ha ocurrido nada de esto, lo correcto es ir al médico y que se le hagan las evaluaciones pertinentes, prueba de esfuerzo, eco, como mencioné, un holter de 24 horas, ver la presión durante esas horas, ver si es que hace picos de hipertensión. Pueden ser simplemente algo emocional, quizás algún ataque de pánico también, pero primero lo correcto es descartar lo orgánico, lo anatómico. Mi paciente ciertamente no tiene nada cardiovascular. Ok, pues mire, Juana Reyes, por ejemplo, un ejemplo de nombre, pues mire, usted va a asistir al departamento de higiene mental, de psicología, para ver si en lo emocional existe algo en lo que podemos ayudarle. Pero siempre y cuando hemos descartado la parte cardiovascular como debe de ser. Hay pacientes que de hecho se quejan todo el tiempo de palpitaciones y no se les encuentra. En Estados Unidos existen unos dispositivos y aquí también ya, donde allá son más duraderos, incluso hasta de 1 año, se insertan para ver el ritmo y en algunas ocasiones, después de 1 año de monitorizado ese paciente que se encuentra que sí hace arritmia. En los demás Holter o estudios ambulatorios de 24 a 48 horas a veces no se encuentran. Por eso existen Holter ahora de 1 semana, de 7 días, de 30 días, hasta de 1 año, porque el paciente o la paciente se queja de esas palpitaciones, va múltiples veces a la consulta y lo correcto es que tengamos las herramientas para descartar que ciertamente no tiene una arritmia y que de hecho pudiera conllevarlo a eventos cerebrovasculares. Doctora, mire, precisamente esta persona nos dice que es una ejecutiva de una industria donde hay responsabilidades y estrés continuo. Eso, Claro. fíjese lo importante de eso que usted señala. Y este dispositivo que usted dice que ya también está aquí, que puede estar colocado hasta 1 año, ¿no es esto igual? ¿El marcapaso no hace ese trabajo, doctora? No, el marcapaso se utiliza cuando el ritmo nos falla. O sea, cuando baja demasiado la frecuencia cardíaca o si tengo una arritmia y necesito darle antiarrítmico, pero resulta que con los medicamentos le baja demasiado o se bloquea. El marcapaso sí registra, pero el marcapaso ya es un aparato definitivo que tú tienes ahí, que se coloca porque tienes alguna disritmia y el electrofisiólogo, el cardiólogo que diagnosticaron esto, entienden que debe llevar el marcapaso. El holter o el dispositivo que se utiliza para 1 semana, 30 días o 1 mes o 1 año, normalmente es un dispositivo pequeñito o un aparato externo como una grabadora que graba tu ritmo
o un parcho que se coloca como si fuera con electrodos para registrar el ritmo de esos días que lo tienes colocado. No es lo mismo que un marcapaso ya, que aunque sí registra nuestro ritmo, pero ya es un dispositivo interno que lleva unos cables al corazón para tratar de regular tu ritmo. Es distinto. O sea, doctora, que es complejo esto de durar con un dispositivo y al año 6, 7 meses se ha detectado, este dispositivo ha detectado que sí, la persona padece arritmia. Y Correcto. como usted dice, esto no es cuestión, porque esta joven, según nos dijo, ella es ejecutiva del área de producción de una industria textil. Sí, Entonces pero lo que dice hay que que, ver, perdón, lo que hay que ver si ciertamente a ella se le completó el protocolo de estudios. Como mencioné anteriormente, su holter de 24 a 48 horas, su prueba de esfuerzo, ver la parte emocional también. O sea, es un conjunto de cosas. Hoy en día, por suerte existe y estamos abiertos a hacer lo que es medicina multidisciplinar. Esta medicina multidisciplinar conlleva lo que es el interconsultar nuestros pacientes con otros especialistas que entendemos que pueden ayudar a este paciente, como es el nutriólogo, si está en sobrepeso, en obesidad, si está bebiendo mucho café, si tiene un mal hábito, si no se hidrata bien, si no hace ejercicio, si necesita apoyo emocional por alguna situación, si está teniendo ataque de pánico, porque todo eso puede ocurrir. Pero como dije, siempre centrarnos primero. No tiene algo que verdaderamente anatómico o eléctrico está dándole esos síntomas, ok. O también la tiroides. Recordar que los análisis, por ejemplo, el perfil tiroideo es importante en un paciente o una paciente, sobre todo que está teniendo palpitaciones o arritmias. doctora, la mujer, embarazo, parto y el corazón. Sí, sabes que hace unos años atrás, o sea, algunos menos de 10 años, ha surgido en la cardiología lo que es la cardioobstetricia. De hecho, acabo de recién entregar el mandato del grupo de trabajo de cardioobstetricia de la Sociedad Interamericana de Cardiología, donde surgió dentro de la Sociedad Interamericana de Cardiología el Consejo de la Enfermedad Cardiovascular de la Mujer, el liderar este grupo por un año y precisamente muy interesante el también propulsar el formar grupos en los países de Latinoamérica. ¿De qué trata la cardioobstetricia? Bueno, sabemos que las gestantes o embarazadas pueden ser propensas a enfermedades de trastornos hipertensivos del embarazo, pero también venir ya con alguna enfermedad cardiovascular. Hoy en día estamos teniendo madres más añosas, ya no son tan jovencitas como antes y en ocasiones ya tienen otros factores de riesgos añadidos como la obesidad, ovario poliquístico, tenemos también la diabetes. Entonces, todo esto puede conllevar sin duda y el ser añosa, la fertilización también in vitro, pudiera conllevar a aparición de preeclampsia, eclampsia o diabetes estacional. Importante los buenos hábitos desde antes de gestar. De hecho, debería existir siempre una evaluación preconcepcional. Bueno, yo tengo 20 años, quiero embarazarme o a los 25 o más, que debiera ser lo correcto, antes de los 30. Y por supuesto, debo acudir al médico, doctor, quiero embarazarme. Voy al ginecólogo, al ginecostetra, pero también debo de ir al cardiólogo. Porque existen cardiopatías congénitas, existen algunas cardiopatías congénitas que de hecho contraindican totalmente un embarazo. Y muchas mujeres se dan cuenta cuando se embarazan y no es lo correcto. Esto puede complicar la madre y el feto o el producto, como le llamamos. Entonces, una evaluación preconcepcional es lo correcto. Durante el embarazo, además del ginecostetra, la mujer debe acudir al cardiólogo. Por lo mismo, ver que sus niveles tensionales estén bien, los niveles de lípidos, de colesterol triglicéridos siempre se pueden elevar durante el embarazo, pero
Ojo con esto, por supuesto. No aumentar mucho de peso, llevar una vida saludable durante la misma, no fumar, comer saludable, ir a nutrición para no pasarse de peso, pero tampoco pasar hambre, ¿no? Y hacer ejercicio siempre y cuando su ginecostetra lo permita. Hacer un eco, ver si tiene palpitaciones, hacerle Holter también, hacer cualquier evaluación que detecte a tiempo el que pueda complicarse la paciente. ¿Qué pasa? Que también existe lo que es la enfermedad del cuarto trimestre, que es cuando ya sale del embarazo, ha tenido preeclampsia o eclampsia, la paciente, es importante darle seguimiento en el tiempo. O sea, a futuro, de hecho, las mujeres que han hecho preeclampsia, eclampsia o trastornos de la glicemia pueden llegar a ser o a tener enfermedades cardiovasculares, aun y se hayan mejorado sus niveles tensionales en el posparto. Ojo con las pacientes que incluso dan a luz, tienen su producto, todo va muy bien y de repente a los 10, 15 días al mes tienen algún síntoma, dolor de cabeza persistente, se le detecta presión alta, edema de las piernas. Ojo con esto también. O sea, el embarazo, aunque es normal, fisiológico, entre comillas, tiene sus cuidados, tanto antes, durante y después del embarazo. Hay muchos trastornos que pueden aparecer o síntomas ya en la etapa final del embarazo. Entonces, hoy en día nuestros ginecostetras se cuidan mucho. Yo veo cada vez más que los ginecostetras nos lo envían o nos la envían para una evaluación cardiovascular y eso es súper bueno, súper tranquilizador, ver que no tenga una patología congénita, que sus niveles de presión estén bien, que pueda tener un producto y que tenga feliz término de su embarazo. Doctora, sabemos, se dice que el trabajo de parto aumenta la carga de trabajo del Sí, corazón. totalmente. ¿Es esto lo que se llama la miocardiopatía del periparto? No, no, no. Existe, cuando hay un embarazo, sí aumenta, definitivamente aumenta nuestro volumen, la carga del corazón, los latidos, eso es lo normal, lo fisiológico, lo adaptativo. Ahora bien, si encuentra además la gestación, que ese es su comportamiento normal, encuentra que hay una obstrucción de una válvula, que existe predisposición a preeclampsia o hipertensión durante el embarazo, por supuesto, esto va a incrementar el daño. Y ya lo que es fisiológico se convierte en fisiopatológico, que ya es distinto. Es una entidad que puede cursar normal, por supuesto, y es estimulante el quedar embarazada, tener nuestros bebés, nuestros niños, lo que casi toda mujer sueña, pero sin embargo, ojo con hoy en día el ser muy añosa, las tareas de embarazo tras fertilización in vitro pudiera conllevar a riesgo el parto prematuro, de hecho puede conllevar a riesgo cardiovascular y en ocasiones se ha visto enfermedades congénitas también en el feto. Entonces, siempre la cardiobstetricia ha venido a dar como esa puntualización. ¿Qué equipo multidisciplinar debe de trabajar con esa embarazada? ¿Tiene una valvulopatía? Ver con el hemodinamista, el intervencionista, si hay que abrirle un chin a esa válvula en lo que ella tiene su bebé y ya luego se puede reparar. Un anestesiólogo cardiovascular, porque tiene el conocimiento de la fisiología o la fisiopatología, en dado caso de una patología per se en una paciente embarazada, nutrición, endocrinología, todos los que tienen que actuar en un embarazo que vemos que tiene ya una complicación. La miocardiopatía dilatada que usted mencionaba ahorita no es más que cuando el corazón se pone dilatado, grande, en ocasiones posparto, lleva a falla cardíaca, de hecho aguda, puede llevar a arritmia y de hecho puede llevar a muerte si no es diagnosticada y tratada. Y en muchas ocasiones pudiera ser transitoria, transitoria que dura meses y puede ser reversible.
pero es importante detectar a tiempo. Por eso nada más no es dar a luz y listo. Ahora vamos a cuidar al bebé. No, tengo que ocuparme de mi salud cardiovascular, mi salud cardiometabólica, cómo está mi glicemia, si ya mejoró mi colesterol y triglicéridos, si mi presión está normal, el descansar adecuadamente. Por eso es la repartición del cuidado del bebé, que es súper importante, porque a la hora del desembarazo sabemos muy bien que las malas noches acompañan también a esa madre. Doctora, entonces, esta de la miocardiopatía del periparto no da síntomas, es silencioso igual este estado en la mujer cuando está embarazada y cuando está en trabajo de parto. No, no, puede dar, claro, da síntomas, o sea, de hecho, de forma aguda. Es como una falla cardíaca aguda. Empieza el edema, que de hecho puede ser completo desde los miembros inferiores, la dificultad respiratoria, un edema importante. De hecho, hay mujeres que hay que intubarla, hay que llevarla a cuidados intensivos y ponerla en inotrópicos o medicamentos para poderle subir la presión porque hacen incluso shock cardiogénico. Es importantísimo que estas patologías, aunque no es tan frecuente, sean detectadas y manejadas a tiempo, porque conlleva un riesgo enorme en esas pacientes, por supuesto, que han terminado lo que es el embarazo. Entonces, el mensaje aquí con nuestras embarazadas y con las no embarazadas, usted responsablemente y disciplinadamente acudir a un médico cardiólogo para la evaluación de su sistema cardiovascular. Segundo, durante el embarazo, además de los chequeos con su ginecostetra, ser responsable que si usted tiene una cardiopatía de base, decirla al ginecostetra y decirla al cardiólogo, porque a veces lo oculta, o a veces solamente va al chequeo final, ya cuando va a dar a luz. Eso es algo un poco fuera de lugar, por supuesto, y es importantísimo el que podamos hacer una evaluación cardiovascular a tiempo y detectar para que todo curse de la mejor manera. Doctora, ¿y los tratamientos de estas afecciones cardíacas durante el embarazo ponen en riesgo el feto, afectan la salud, pudieran afectar la salud cardiovascular del feto? Existen medicamentos para durante el embarazo, si tenemos que tratar la hipertensión, arritmia, alguna falla cardíaca que acompañe, que obvio tienen sus limitaciones, algunos con el feto, pero la mayoría que se utiliza, por supuesto, se puede utilizar. Existe un catálogo de fármacos que pueden ser viables y sobre todo saber que la madre, por supuesto, aunque ambos deben de salir ilesos, pero la madre es que tiene la voz cantante aquí y que debemos, por supuesto, tratar de salvar, aunque se hace el hincapié de que tanto la madre como el feto que trate de salir lo menos ileso posible con los fármacos adecuados que están explícitamente en las guías protocolizadas de manejo de una paciente complicada durante el embarazo ante cualquier evento o patología. Doctora, fíjese qué interesante ya el embarazo y el tratamiento durante el embarazo, el parto, ya no es solamente el obstetra, el ginecobstetra, esta asistencia, esta obligación de asistir a sus chequeos cardiovasculares de la mujer embarazada. ¿Hay algún protocolo? ¿Hay alguna base para que la mujer embarazada pueda minimizar los riesgos de padecer problemas cardiovasculares durante el embarazo? Por supuesto que desde antes de embarazarnos, llevar una vida saludable y detectar que no tenemos ninguna cardiopatía. No fumar, mantener un peso adecuado, tratar de embarazarnos, obvio, más jóvenes, evitar el ser más añosas, pero eso a veces es inevitable, ¿no? Y quizás no calculado. Comer saludable, hacer ejercicio, llevar una vida sana contribuye a embarazos saludables.
Pero si usted ha tenido, por ejemplo, historia de que en el embarazo anterior tuvo preeclampsia, usted tiene más riesgo, o diabetes gestacional, usted tiene el riesgo de en el próximo embarazo tener lo mismo. Entonces, siempre cuidarnos, protegernos, estar de la mano, ir primero a los chequeos ginecológicos, cardiológicos y decir, bueno, ya yo estoy lista, hasta ahora sana, hasta donde física y mentalmente puedo quedar embarazada. Existen, por supuesto, aparición de complicaciones que no necesariamente van de la mano aún y haya sido saludable antes del embarazo. Doctora, ¿qué mueve y cuándo un cardiólogo le dice a una mujer, usted no debe quedar embarazada? ¿Cuáles afecciones cardíacas inducen y le dicen al profesional de la salud del corazón que esta mujer no debe quedar embarazada? Bueno, existen contraindicaciones absolutas y relativas. Por ejemplo, una valvulopatía mitral que es leve a moderada, realmente no es una contraindicación absoluta, pero una estenosis aórtica severa, o sea, una estrechez por una valvulopatía congénita aórtica y que esté muy estrecha severamente, por supuesto es una contraindicación. Han existido casos de embarazo y por suerte han quedado bien, otros no, donde aún con esa patología, bueno, se sale a camino. Un aneurisma de aorta, por ejemplo, una aorta muy dilatada, una paciente, por ejemplo, con Marfan o algo así, pudiera ser una contraindicación totalmente absoluta. Arritmias importantes, pero sobre todo la anatomía congénita importante, no corregida. Modernamente, la cardiología ha avanzado tanto que muchos pacientes que antes en la niñez se quedaban en la niñez porque no llegaban adultos por cardiopatías congénitas no resueltas, hoy en día sí llegan adultos. Y esas cardiopatías corregidas o semicorregidas deben de darse seguimiento, detectar a tiempo y el médico saberlas a qué se enfrentan. Porque, por supuesto, pudieran descompensarse durante la gestación. Entonces, hay de todo, como dicen, no es que necesariamente no he existido casos con patologías complicadas embarazadas, pero lo idóneo, responsable y correcto es no quedar embarazada ante patologías no resueltas cardíacas severas. Es importante, por ejemplo, la paciente que tiene un recambio de válvula mecánica, que le cambiaron las válvulas mitral y aórtica tempranamente por válvulas muy dañadas, le pusieron de metal. Esa paciente lleva de por vida anticoagulación. Entonces, es una paciente que casi 100% está contraindicado el que quede embarazada porque definitivamente el quitarle la anticoagulación sería funesto para ella. Doctora, finalmente, porque no están haciendo señas, ¿puede el cardiólogo llegar a recomendar un aborto a una embarazada por estar padeciendo alguna afección cardíaca durante el embarazo? En algunos países se utiliza, aquí no. Ciertamente han existido algunos casos que se han mencionado escasamente. Eso depende de la ley de cada país. Hay algunas recomendaciones, hay algunos países que sí, que lo practican. En nuestro país hasta la actualidad no. Pero le digo que han existido casos y han salido a camino. Han salido a camino, pero lo correcto es no quedar embarazada si usted tiene una patología grave. Y de hecho, lo correcto es usted conversar con sus médicos, tanto el cardiólogo como el ginecobstetra. ¿Qué posibilidades tengo de salir bien o que mi niño salga bien? O sea, no pensar egoístamente, sino saber que una descompensación, una complicación en usted puede llevar al enlutamiento incluso de su familia, a un bebé no saludable. Entonces, a complicaciones de hecho mayores en la misma gestante. Doctora, se nos acabó el tiempo, no hemos pasado con unos minutitos, pero dígale a las amigas, se recuerde a las amigas de consulta participativa dónde contactar a la doctora Claudia Almonte. Bueno, mis redes son doctora Claudia Almonte en Instagram, trabajo
en Sendoe, en el 809-741-0000, y también soy del staff de Medicina Cardiovascular Asociada en el 809-566-8000. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta donde estuvimos siendo orientados por la doctora Claudia Almonte, cardióloga y ecocardiografista, sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular en la mujer y en la mujer embarazada. Le invitamos a que nos acompañen a la próxima consulta.